Hello everyone, the topic for today is passive voice and this video is particularly done for third grade students, so please pay attention, we're gonna start. Bueno, pues, ¿qué es la voz pasiva o cuándo utilizamos voz pasiva? Vamos a utilizar la voz pasiva cuando queramos darle mayor importancia a una acción o objeto que al sujeto que realiza esta acción o que tiene este objeto. La voz pasiva, como podemos observar aquí en la diapositiva, puede adaptarse a cualquier tiempo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar esta estructura para pasado, para futuro o para cualquier otro tiempo verbal en inglés. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con presente simple, ¿ok? Y bueno, lo que podemos observar aquí es la estructura de cómo hacer una oración utilizando la voz pasiva. Esta estructura es principalmente para oraciones afirmativas y como podemos observar tenemos 4 elementos. El primero es el objeto o sujeto, el segundo es el verbo be, que puede estar ya sea en su forma singular, como observamos aquí, is, o puede estar en su forma plural, are. El siguiente elemento es el verbo en pasado participio. Esto lo vimos así muy leve en segundo grado, antes de que pasara todo esto de la pandemia. Les expliqué un poquito acerca de los verbos y de las columnas de verbos en una lista. Entonces, este es el pasado participio y esto es el complemento, ¿ok? Bueno, vamos a regresarnos un poquito a los verbos o a las listas de verbos porque voy a necesitar que se apoyen de las listas de verbos. Vamos a utilizar aquí listas de verbos en inglés. Vamos a buscar ambas, regulares e irregulares. Y bueno, aquí nos aparecen muchas. Vamos a tomar esta de referencia. Bueno, como podemos observar en esta lista, un segundito. Bueno, aquí ya tenemos la lista, ¿no? O el ejemplo de la lista. La primera columna que observamos aquí son los verbos en infinitivo o en presente, ¿ok? La segunda columna corresponde a los verbos en pasado simple, la tercera a los verbos en pasado participio, la cuarta a los verbos en gerundio y la última nos da el significado en español de los verbos que tenemos en la lista. Esto ya se los había explicado en el salón de clases, pero vamos a retomarlo para que ustedes puedan pues comprender un poquito mejor este tema, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el verbo drink. El verbo drink en presente o en infinitivo. Su forma en pasado se dice drank y su forma en participio se dice drunk. En gerundio sería drinking y todas estas 4 formas del verbo significan beber.
¿ok? O tomar líquidos, a eso se refiere, beber o tomar líquidos. Entonces, van a cambiar su significado, por ejemplo, a pasado bebió, cuando estén conjugados dentro de una oración, ¿ok? Así es como van a cambiar su significado estos verbos. Entonces, regresamos al tema de voz pasiva. Aquí me pide los verbos en pasado participio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a utilizar los verbos de esta tercera columna en pasado participio para poder formular o hacer mis oraciones con voz pasiva. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice, el té es consumido alrededor del mundo. Aquí estamos enfatizando en que algo se consume alrededor del mundo. ¿Qué es lo que se consume alrededor del mundo? Pues el té. ¿Ok? Este ejemplo, si regresamos a las fichas de trabajo, por aquí está, ¿sí? Estamos hablando de una característica o un hábito característico de una cultura. En este caso estamos hablando de la cultura china o japonesa, si no mal recuerdo, son ambos consumen este té. Y bueno, tomamos como ejemplo este apartado o esta oración de que el té es consumido alrededor del mundo. Como podemos observar, el significado de esta oración al verbo le va a dar esta terminación de ido, ado, ido, ¿ok? Pero va a estar en presente porque el verbo to be, lo estamos observando aquí, está en su forma presente, ¿ok? Que puede ser is o puede ser are. Si este verbo en lugar de is fuera was, significa que ese verbo o que esa oración está en pasado. Pero recordemos que esto es solo un ejemplo. Nosotros vamos a estar trabajando con presente, ¿ok? Y presente es el verbo is, ¿ok? Y bueno, tomando esto en cuenta, imaginemos que decidimos hablar de, no es un hábito cultural, pero voy a tomarlo como referencia para ejemplificar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a hablar acerca de los parques de Disney. Y bueno, investigamos, ¿no? Los parques de Disney. A lo mejor yo quiero decir que los parques de Disney son visitados por mucha gente alrededor del mundo. Entonces, pues escribo la idea en español primero, ¿no? Los parques de Disney son visitados por mucha gente alrededor del mundo. Vamos a copiar la estructura que tenemos aquí para no perdernos. Y aquí está, tenemos la estructura de la voz pasiva. Y bueno, mi objeto o sujeto en esta oración que tengo aquí, ¿cuál sería?
Efectivamente, sería los parques de Disney. ¿Cómo voy a escribir esto en inglés? Bueno, yo lo voy a escribir porque pues ya sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Disney Parks, pero si yo no sé cómo se dice parques, pues puedo utilizar a lo mejor un diccionario electrónico. Y yo les recomiendo utilizar este diccionario electrónico. Entonces, yo quiero saber cómo se dice parque en inglés. Bueno, pues aquí le escribo parque. Entonces, inmediatamente el diccionario me da la palabra en inglés, ¿ok? Parque. Pero como yo estoy hablando en plural, pues le voy a agregar una S para que no diga parques, sino parques. Y es lo que tengo aquí escrito. Disney Parks, ya tengo esto. Los parques de Disney o de Disney son visitados. Eso es lo que voy a trabajar ahora. Son equivale a mi verbo be. ¿Por qué? Porque me indica ser o estar. ¿Ok? Yo no puedo utilizar is porque aquí estoy utilizando un objeto o sujeto que es plural. Entonces, si yo recuerdo las reglas de cómo utilizar is, que esto lo vimos en presente simple, is, are, voy a utilizar is cuando yo hable de he, she, it, y voy a utilizar are cuando hable de you, we, they. ¿Ok? En este caso, parks es una palabra en plural, parques. Disney parks are, son, no es, sino son, are. Ahora, el verbo en pasado participio. ¿Cómo digo visitar? Visitar en inglés. Ay, no recuerdo cómo se dice visitar en inglés. Tengo dos opciones. O recurro al diccionario, de nueva cuenta, visitar. Ah, pero no me aparece cómo se dice visitar en pasado participio, solo me aparece la palabra solita. ¿Qué puedo hacer? Aquí tengo el conjugador de verbos y puedo poner la palabra visit. Y aquí me aparece. Estas son las formas en presente, estas son las formas en pasado, en futuro, pero yo necesito el pasado participio, ¿ok? Esa es una forma, entonces voy a utilizar esta palabra, visited. Si no quiero apoyarme del diccionario electrónico, puedo utilizar la lista de verbos. Puedo utilizar una lista de verbos. En el cuadernillo anterior a este, yo les compartí una lista de verbos, ¿ok? Entonces ustedes se pueden guiar de esa lista de verbos para trabajar. Aquí escribimos el verbo que ya encontramos, visited. Los parques de Disney son visitados. Disney parks are visited by many people around
the world. Son visitados por mucha gente alrededor del mundo. La oración en voz pasiva quedaría de esta forma. Disney parks are visited by many people around the world. Se ve fácil, tal vez para ustedes es un poquito más complicado porque no conocen las palabras que deben de poner para cambiar la oración, pero yo les recomiendo que se apoyen de este diccionario. La verdad es que este diccionario es uno de los mejores. No es un traductor. Les recuerdo que a mí no me sirve que ustedes utilicen el Google Translate. Ay, ¿dónde está? Yo de verdad les sugiero que no lo utilicen porque ustedes solitos se están engañando. A mí no me engañan. Yo me doy cuenta cuando ustedes utilizan el Google Translate, ¿ok? Yo prefiero que ustedes me hagan una oración, aunque no esté súper bien hecha, pero que hayan tratado de hacerlo. Regularmente, el inicio es lo que les va a salir bien si lo hacen ustedes solitos. En el complemento yo sé que se les complica un poco, porque son muchas palabras en inglés que para escribirlas tendrían que conocer el vocabulario para hacerlo, ¿ok? Pero, por ejemplo, esas estructuras sí las pueden hacer ustedes solitos, ¿sí? Y apoyarse del diccionario para completar las oraciones. Hasta este punto nosotros ya tenemos una oración en voz pasiva, ¿ok? Hagamos otro ejemplo. Continuemos con los parques de Disney. Mi segunda oración podría ser Mickey Mouse es el ratón más amado del mundo. El ratón más amado del mundo. ¿Cómo quedaría esa oración en voz pasiva? Y bueno, tenemos la oración. La corregí un poquito porque me di cuenta de que dejarlo como el más amado estaríamos entrando a otro tema que no es relevante o importante en esta ocasión. Entonces, mi oración quedaría de esta forma. Mickey Mouse es amado por todos. Utilizando la misma estructura de voz pasiva, quedaría de la siguiente forma. Mickey Mouse es un nombre propio. Eso significa que yo no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque Mickey es un nombre y Mouse pues ya está escrito en inglés. El ratón Miguel sería en español. Mickey Mouse. Ahora sí, este es el verbo be. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Será are o será la palabra is? Como estamos hablando de que se trata de un objeto o sujeto singular, lo correcto es utilizar el verbo be con la forma de is. Entonces hasta aquí tenemos Mickey Mouse is amado. ¿Cómo se dice amado? Yo sé que amado se dice love, pero si no lo sé, recurro otra vez a mi diccionario. Amado. Y me aparecen aquí
muchas formas de decirlo. Verbo. Entonces, en pasado participio, el verbo amar o love se dice love. Y solo me queda escribir por todos. ¿Cómo se dice todos? By everybody. Esa creo que sí se lo saben. ¿Cómo se dice todos en inglés? Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de oraciones en voz pasiva. De esta forma es como ustedes tienen que elaborar sus oraciones para realizar el ejercicio 2 de el cuadernillo de trabajo. ¿Ok? No necesitan ser oraciones muy complejas o complicadas. Con que sean oraciones simples, pero que me den la información que quiero transmitir, bueno, que ustedes quieren transmitir, y que además tengan la estructura de la voz pasiva, con eso es más que suficiente. No importa de verdad si el texto es muy breve, el texto que ustedes están escribiendo es muy breve, de verdad que no importa qué tan breve sea, siempre y cuando las oraciones que tengan en el texto descriptivo las hayan escrito ustedes mismos, ¿ok? Les repito, no utilicen el Google Translate, no utilicen Google Translate, ¿por qué? Porque ustedes solitos se engañan y además el Google Translate a veces tiene o regularmente tiene muchos errores, ¿ok? Que ustedes no se dan cuenta, pero yo sí me puedo dar cuenta de esos errores. Y bueno, yo creo que hasta aquí terminamos con la explicación de la voz pasiva. Recuerden, aquí lo importante en la voz pasiva es saber conjugar el verbo be y el verbo en pasado participio, porque la columna de el objeto o sujeto y la columna del complemento o el elemento del complemento, en esos dos vamos a requerir apoyo exclusivamente del diccionario, ¿ok? Para poder trasladar esas palabras al inglés. Pero aquí, en estos dos está lo importante, que ustedes sepan cuándo utilizar el verbo be como are o cuándo utilizarlo como is. Y sobre todo, que coloquen correctamente los verbos en pasado participio. ¿Ok? Si ustedes llegaran a colocarme el verbo de esta forma, este verbo se encuentra en infinitivo o presente y esta oración estaría incorrecta. Estaría incorrecta, ¿por qué? Porque este verbo no está conjugado en pasado participio y yo no puedo tener dos verbos juntos del mismo tiempo verbal, ¿ok? Entonces, este tiene que estar conjugado en otro tiempo verbal diferente. En este caso es pasado participio. Y bueno, hasta aquí eso es todo acerca de este tema. La verdad está pues sencillo a mi parecer. Lo más complicado es pues las palabras, pero les repito, se pueden apoyar del diccionario. Y recuerden, hagan ustedes sus propias oraciones. Prefiero que las oraciones no estén perfectas, pero que estén hechas por ustedes. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí es todo. Nos vemos en el siguiente video.